Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con un invitado especial con el que hace rato quería entrevistar hasta que por fin se ha dado la oportunidad, porque nuestro invitado es Diego Salazar, periodista peruano radicado en México, autor de este libro súper importante para quienes les gusta el tópico periodístico. Este es un libro que deben leer de todas maneras. No hemos entendido nada. Son una serie de historias donde vemos que a veces, pues, la verdad es la primera en ser sacrificada en algunos sectores del periodismo. Y considero a Diego un especialista en esos temas y además lo aprecio y respeto mucho. Diego, bienvenido al programa. Gracias, Pedro. Nada, un placer conversar contigo siempre. Hace tiempo que no hablábamos, de hecho, No, creo. hace tiempazo. No, ¿ya tienes Sí, ya cuánto mucho. tiempo en México? Nosotros llegamos en diciembre del 2018, Sí, pues, ya ya, justo hace, antes de la pandemia. Ajá. hace buen rato, sí. Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿no? El Como primer quieras. tema, el primer tema, y yo debo confesar, me da cierta pena, porque lo he conocido y he chambeado con él. Se Ujú. trata el caso de el periodista Mauricio Fernandini, Sí. quien se ha acogido a la figura de la confesión sincera en un caso de corrupción o aparente corrupción, pero que yo creo que es más que claro lo que ha pasado, que Bueno, según involucra, su propio testimonio, es claro, ¿no? sí, es clarísimo, que involucra a Salatiel Marrufo, quien fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y la empresaria Sada Goray. Según Ujú. el periodista Carlos Hidalgo, de Punto Final, de Canal 2, Mauricio Fernandini habría reconocido que actuó como intermediario en unas coimas que habría pagado Goray a Marrufo, y Mauricio también habría reconocido que alquiló su departamento en San Isidro por la suma de 10.000 soles mensuales por 6 meses para reuniones que eran lugares de encuentro para la corrupción entre su prima Pilar Tijero, Goray, Marrufo y otros personajes de sospechosa reputación. No, esto es más que un conflictazo de interés. Esto es algo que yo creo que destruiría la carrera periodística de Mauricio Fernandini. Cosa que además, cuando lo interrogan por primera vez en RBP, algo que tú has recordado hoy día, lunes, en Twitter, él negó todo, Todo, absolutamente todo, ¿no? Y todo. ahora aparece el domingo en Canal 2 como un colaborador eficaz o algo por el estilo. Tus comentarios, Diego. A mí también me da pena. No, no puedo decir que seamos amigos, pero conozco a Mauricio, tenemos sí amigos en común, lo conozco desde hace muchos años, un tipo con el que pues, he coincidido en almuerzos y en Ujú. reuniones sociales. Alguna vez me entrevistó él en RPP, teníamos diferencias evidentes en la manera de acercarnos al oficio y Mm, de hacer el análisis, y él desde una postura un poco más optimista, por ser generoso de alguna forma, sí. Y pero más amable, ¿no? Tú eres más, tú eres sí, yo soy un poco más más ácido. cáustico, más Ah, ácido. Sí, 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 tú eres sin como duda, la, sin la duda. baba de Alien. Un poquito corrosivo. Soy un poco más ácido, sí, eso sin duda. Pero sí, no, esto es un escándalo. Y sobre todo la mentira, ¿no? O sea, no solo Exacto. es, no, bueno, como en Watergate, ¿no?
Al final no es el delito, sino el encubrimiento, ¿no? Así es. En este caso, pues sí, él negó todo, ¿no? Negó todo. Yo he hablado, bueno, no he hablado, he intercambiado mensajes con Salatiel Marrufo, no sé si tú recordarás esto, yo hice una entrevista a la ex viceministra de Vivienda, a la Sí. que él acosó, a la señorita Añaños. En esa entrevista con Elizabeth Añaños, una reputada profesional en el sector, que sobrevivió a muchos ministerios, ella denunció la existencia de este grupo de los chiclayanos, ¿no? Ujú. Y que se repartían algunas obras, y ella, como recordarás, denunció que la habían llevado desde el ministerio a explicarles unos temas relacionados con un proyecto de Esto lo fondos que se publicaste, iban a perdón, distribuir. en el Washington Post, ¿no es cierto? Salió en Ojo Público, salió en Ojo Ojo Público. público, ok. Entrevisté a Añaños en Ojo Público y ella hizo una denuncia muy grave en esa entrevista. Denuncia que ya había deslizado en Cuarto Poder, pero habló de ella más en extenso en nuestra entrevista, y es que Marrufo la había acosado en el ámbito de trabajo de manera sexual, ¿no? Ujú. Entonces yo me comuniqué con Marrufo, obviamente, ¿no? Porque ante esa denuncia, pues necesitaba bueno, digo obviamente, pero bien sabemos que para muchos no es tan obvio, lastimosamente. Eso te iba a comentar. Pero bueno, me comunico con Salatiel Marrufo, conseguí su teléfono, primero lo llamé, no me contestó, así que le escribí por WhatsApp y le digo, ¿no? Señor Marrufo, soy Diego Salazar, soy periodista, he entrevistado a la señorita Elizabeth Añaños, ella dice esto, me gustaría tener su descargo. Y Marrufo me responde, y esto lo publiqué en su momento, con GIF, no sé cómo se pronuncia bien, Mm. de un perrito haciendo así, ¿no? Y entonces yo me quedo pues un poco de piedra, ¿no? Y le digo, señor Marrufo, debo tomar esto como su respuesta, ¿no? Volví a insistir y a llamarlo y ya no me respondió, ¿no? Pero bueno, es este personaje el que denuncia a... eh, Además, nos hemos olvidado de un detalle fundamental. ¿Cuál? Todo esto de Fernandini, de Mauricio Fernandini, había, entre comillas, pasado piola, porque esto ocurrió la mañana del golpe de Estado. El 7 de diciembre. 7 de diciembre, Mauricio Fernandini sale en RPP a dar sus descargos con Así me Omar acordaba. Mariluz Ya. a las 9:30 de la mañana, 1 hora y media antes o 2 horas antes Claro, de que claro. el presidente Pedro Castillo anunciara el golpe de Estado más idiota de la historia de la humanidad. Tal cual. Entonces, claro, obviamente, allá a nadie le importó nunca más esto que ocurrió con Mauricio Fernandini, ¿no? Pero lo negó todo. Yo he vuelto a ver la entrevista esta mañana. Omar Mariluz estuvo muy bien en esa entrevista, Sí, muy bien, en una porque posición muy difícil e incómoda. Es tu compañero de trabajo. sí, nada más confiesa que hay una relación amical, pero Sí, que claro. pone por delante, esta Impecable. es una entrevista profesional, Estuvo impecable. periodística, y estuvo efectivamente impecable. Pese a que Ujú. Mauricio se picó un par Sí, de veces, ¿no? O sí, sea, se picó, intentó cancherearlo, sí, 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 sí. que quedó peor, ¿no? Quedó peor, pero bueno, lo negó todo, ¿no? Me parece que solo admitió haber conocido a Marrufo, conocerlo, Ujú. explicó de dónde lo conocía, en una Sí. explicación ditirámbica, Cultural, ¿no? Que sí, en apeló Chiclayo, a la cosa a del la, parentesco. a la cosa identitaria, Exacto. nosotros los provincianos, que nos quedó bien mal parado, ¿no? Mm. Ya en ese momento fue bastante triste y un poco patético, y ya pues a la luz de su confesión, a donde no hay vuelta de hoja, no hay tutía, pues que queda aún peor parado, ¿no? No, incluso Omar Mariluz, creo que hasta en un par de ocasiones le dice, oye, pero Mauricio, tú no, o sea, Claro, ¿no esto no te percibiste levantó algo alertas. raro? ¿No? eh, O sea, claro, no te sonaron alertas rojas, luces de emergencia, porque todo es Sí, raro. y ahí Mauricio apela a su sentido de ayuda al prójimo y de ellas. A Sí, la prima no, muy, hermana, que es como una hermana, porque muy ahí triste, muy en triste. Chiclayo las cosas son Eh, así. pero ¿sabes qué? Más allá, y obviamente, pues
a la luz de lo visto, y evidentemente pues tendrá que responder a la justicia y ya lo está haciendo, ¿no? Mm, Pero yo creo que para ti, para mí y en general, creo que más importante que el caso particular es el nuevo golpe a la ya paupérrima prensa peruana. prensa peruana, no, y a la, sobre todo a la percepción de la ciudadanía, ¿no? O sea, la prensa peruana lleva una colección de hechos bochornosos de varios años a esta parte, de los cuales además nunca parece aprender lecciones. Yo, pese a mi causticidad, a veces me quiero vestir de optimista y pienso que alguien va, o sea, yo pienso creer que la gente es tonta a que es mala, ¿no? Y Mm. quiero pensar que quien comete muchas tonterías en algún momento pues va a recapacitar y va a darse cuenta de que ese camino es cerrado. Pero pues la prensa peruana o las personas que mandan en la prensa peruana parece que son indemnes al aprendizaje, ¿no? Entonces, eso no es sino otro episodio más. Y se juega al olvido. Se Totalmente, juega al olvido. totalmente, 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 totalmente. Pero, pues, claro, uno puede jugar al olvido, digamos, cuando tienes un punto de partida, estamos hablando, ¿no? De la credibilidad o de la Ujú. confianza de la ciudadanía en general frente a la prensa peruana. Uno puede jugar al olvido cuando pues parte de una posición un poco ventajosa, ¿no? Bueno, me odia la mitad del país, no me odia el 80%. Cuando te odia el 80%, pues no puedes jugar al olvido, ¿no? Y esa es la situación en que estamos, Sobre, lastimosamente. sobre el tema del olvido, déjame hacer una brevísima pausa. Adelante. Regresamos con el siguiente tema. Ujú. Pausa y regresamos con el periodista Diego Salazar. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rajes del Oficio. Estamos conversando con el periodista Diego Salazar, autor de este, reitero, importantísimo libro No hemos entendido nada, que se lo recomiendo a todos aquellos que les gusta el periodismo, les causa curiosidad, de verdad que no se van a arrepentir. Bueno, siguiente tema, mi querido Diego. Ujú. Hoy día, Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, publica un extenso artículo Sí. sobre algo que pasó el domingo en Willax. No, el domingo, no sé, pero ha sido Ujú. hace muy poco en Willax. Así Sí. empieza este Gorriti. El otro día, en Willax Televisión, nada menos, ocurrió una sugerencia afortunada. Fue en el programa Veto a Saber, donde su conductor, Humberto Ortiz Pajuelo, entrevistaba a su colombroño, para usar la palabra que prefiere Vladimiro Montesinos, Humberto Jara. Fue una entrevista cómplice, dice más adelante, en la que Beto Ortiz colocaba las preguntas para que Jara pateara las respuestas. Dice Gorriti, yo fui uno de sus objetivos. Los Ujú. fiscales del equipo especial de Lavajato fueron otros y hasta el Grupo El Comercio llevó lo suyo. Hablaron nada menos que
sobre periodismo. Jara sostuvo que yo no era periodista, sino un operador político. Y en un momento, Beto Jara dice, pero, o sea, mira, o sea, para los que tenemos memoria, ¿no? Es como un poquito, dices, ¿qué? Pero bueno, lo que dijo textualmente fue, se le ha hecho un daño inmenso al periodismo de investigación y enfatiza, recuperemos lo que hemos perdido, que la justicia sea justicia, que los fiscales sean fiscales y que el periodismo haga periodismo. Beto Jara, el director en la sombra, el exdirector en la sombra de Hora 20, el programa más repulsivo y montesinista de la televisión de los tiempos de el autócrata Fujimori. Tus impresiones, mi querido Diego. Bueno, o sea, yo creo que cualquier persona que pertenece Uy, al mundillo periodístico sabe perfectamente quién es Humberto Jara, ¿no? Y su cualidad de esbirro a sueldo, ¿no? Eh, sí, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, se juega al olvido. Te dice, siempre hemos dicho tradicionalmente que el Perú es un país de memoria corta, ¿no? ujú. Y, y Cosa tenemos que es verdad. yo creo que sí es verdad, y tenemos innumerables casos para apuntalar esto, ¿no? Ahí tenemos al señor Nicolás Lucar haciendo periodismo, Por ejemplo, ahí que se ha tenemos reciclado además más de una vez. más de una vez, Más ¿no? de una Más vez. de una vez, más de una vez, ¿no? Ahí tenemos a un montón de casos. Tenemos yo qué sé, ¿quién? A ver, tenemos al señor Álvaro Vargas Llosa, que olvida su propio pasado en las últimas elecciones. Tenemos infinidad de casos que apuntalan que el Perú es un país de memoria corta y que olvida rápido y perdona mucho. Pero además a esto hay que El sumarle caso una de Álvaro, cosa. por qué lo mencionas? Bueno, porque uno no puede pasarse toda la vida denunciando al fujimorismo como el peor de los males y convertirse luego en el más fervoroso fujimorista en una campaña electoral. Yo Mm, sé que aquí choco contigo, sí, 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 sí. pero está bien, también creo que hay lugar Porque a la dentro discrepancia de la que, racionalidad de Álvaro era el tema del mal menor, ¿no? Entonces, bueno, y ellos, pero es Álvaro que, siempre se compra el sí, bueno, pero es que pleito esto no es, hasta el pero es final. que eso no era es que eso no era un mal menor, era de pronto Keiko Fujimori convertida en Margaret Thatcher a ojos y palabras de Álvaro Vargas Llosa. Y sabes que tengo razón, pero bueno, luego volvemos a ese tema, si quieres. Luego, si quieres, volvemos a ese tema. Este es un país de memoria corta, pero sobre todo yo creo que lo que posibilita que este tipo de personajes se reciclen de esta manera en nuestros días, ¿eh? Por un lado tenemos la cosa más de contexto amplio histórico, que sí es en efecto el Perú es un país de memoria corta y que perdona mucho y en el donde es fácil, no fácil, pero es posible reciclarse con cierta facilidad, si queremos ponerlo así. Ujú, Pero además, vivimos en un momento, y esto ya tiene que ver más con nuestros días, con la época en que nos ha tocado vivir, en donde la polarización y la guerra cultural se han extremado tanto, en donde que las cosas sean verdad o mentira importa poco. Y bueno, y sobre esto yo he escrito bastante, como sí. bien sabes, sino importa a quién odias y hacia quién están dirigidos tus dardos, y que haya un grupo, ¿no? Que haya una Grey que, y digo Grey explícitamente en lenguaje religioso, casi, ¿no? De culto, si se quiere, que hay una Grey que coincida contigo en esos aspectos de la guerra cultural y que Ujú. esté dispuesta a sacrificar ese terreno de realidad base que antiguamente compartíamos más o menos, ¿no? Y da igual cuán mentira sea la mentira que digas, siempre y cuando ataque al enemigo adecuado, Y ¿no? que de alguna Entonces, forma vaya de acuerdo a tus creencias y pensamientos, totalmente. ¿no? Sí y no, porque lo de las creencias y pensamientos también. O sea, yo no creo que sea tanto una cuestión ideológica, no creo que sea algo tan profundo. No sé si me dejo Sí, explicar. sí, 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 sí. Lo que pasa, a lo que voy es que hay mentiras que, Ujú, si tú dices, oye, esa mentira ataca a Diego Salazar y yo odio a Diego Salazar,
Por supuesto, Por me da supuesto, igual, me da hay igual, algo de razón ahí, ¿no? me da igual. Algo de verdad habrá ahí. Y si Exacto. no la hay, y si no la hay, Y me si da no la hay, exactamente igual me importa un pepino. porque me es útil, ¿no? Porque me es Sí. útil. Entonces, eso, sumado, por supuesto, a esta famosa, ¿no? Forma de ser de nuestra sociedad, en donde pues, se olvidan las cosas y más o menos uno puede pasar piola, eso sí, siempre y cuando pertenezca a los sectores adecuados, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo privilegio de poder reciclarse varias veces, Claro. ¿no? Hay ciertas características que facilitan que eso sea posible, ¿no? Pero O sea, eso, no todos pueden ser como Nicolás Lucar. totalmente, no todo el mundo tiene ese privilegio, ¿no? Entonces, se junta, por un lado, eso, ¿no? Olvidamos con cierta facilidad, solemos perdonar, suele haber una identificación con lo otro, la polarización y la lucha identitaria, la guerra cultural, y también, de esto también podemos hablar in extenso, con una cosa muy limeña, que ya no tan, que es más limeña que peruana, y es el que alguien sea de los míos, Ujú. ¿no? ¿No? El bando, la facción. Él va. Burga es buena gente, como dice tu amiga Rosa María Palacios, porque va a la misma iglesia que yo y porque lo conozco de recoger a los niños del colegio. Como entonces, eso, que es muy limeño, también se traslada a este ámbito. Mm. O sea, hay una cuestión, no se suman factores. Por un lado tenemos pues esa facilidad para el olvido y para perdonar cuando las cosas se enfrían y pasa la calentura del momento. Por otro lado tenemos esta polarización, ¿no? En donde es nosotros contra ellos y dependiendo de a qué bando beneficie una cosa, da más o menos igual que sea verdad o mentira. Y por el otro lado, esta cosa de mi bando, los míos. Mm. Si alguien es de los míos, mi generosidad hacia o sea, mi suspicacia es más generosa, por ponerlo de Es esa verdad, manera, es verdad. ¿no? Si alguien es de los míos, bueno, a sus razones habrá tenido, pues, o no es tan mal, o lo quieren pintar así, ¿no? Entonces se juntan estas cosas para que personajes de la calaña de los que mencionas, pues se puedan reciclar infinitamente y puedan decir barbaridades como esto, pues que el señor Jara salga a pintarse él como el adalid de la prensa libre y de investigación Increíble. y que el, queremos recuperar ¿no? el periodismo y la prensa. Dicho esto, y aquí también creo que vamos a discrepar, yo sí creo que Gustavo Gorriti se ha equivocado, y esto yo lo tengo por escrito, se pueden leer, varias veces en hacer las veces, en, digamos, traspasar la frontera periodística y hacer las veces de operador político. Y me estoy refiriendo a la campaña de Alejandro Toledo, y me Ya, estoy refiriendo a pero, Espera, déjame ya, terminar. ya, ok. Y me estoy refiriendo a la campaña de Ollantumala contra Keiko Fujimori. O sea, perdón, pero eso no lo puede hacer un periodista. Un periodista no es un asesor de campaña. Y el señor Gorriti, con toda la admiración como periodista que yo puedo tener por él, en esos momentos se equivocó. ¿Que eso le da la razón a Jara? No, No, no. pero eso no, pero dos cosas pueden ser ciertas a la misma vez. Que Humberto Jara no es un periodista y todos sabemos qué es, y que el señor Gorriti, un grandísimo periodista de investigación, en ocasiones ha hecho las veces de operador político y de asesor de campaña. Y eso está mal. Cuando él ha considerado que la democracia está en juego Bueno, sí, y riesgo. bueno, pero yo siempre, pues, a ver, perdona, Pedro, Sí. en la película de mi vida yo siempre soy el héroe. Yo siempre voy a considerar, sí, es la misma excusa que dio Rosa María Palacios para asesorar en un debate a Pedro Pablo Kuczynski y minutos después analizar el mismo debate en el canal del Estado. ¿Por qué? Porque la democracia está en peligro. Bueno, pues, o sea, si es así, o sea, que la democracia está en peligro no es un stay out of the jail card, no es un free jail card. O sea, no está bien eso, no puedes hacerlo, para eso Ya. existen reglas Ahí, deontológicas. de acuerdo, pero ahí sí yo siento, no sé, o sea, Todos tenemos nuestras razones, ¿eh? sí, Ojo.
Sí, 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 sí. Podemos coincidir en ellas o no, pero para eso existen reglas deontológicas, ¿no? Mm. Ya, ese sí es un punto en el cual, obviamente, ahí tenemos diferencias, porque yo sí creo Pero que ¿y entonces por la qué? A ver, democracia está en peligro, bueno, pero ¿por qué está en entonces estaba en riesgo. peligro la democracia Pues entre ahí Ollantumala y Keiko? el periodista debe comprarse el pleito por la democracia. ¿Por qué? ¿Y por qué estaba en peligro la democracia entre Ollantumala y Keiko y no estaba en peligro la democracia entre Keiko y Pedro Castillo y estaba bien apoyar a Pedro Castillo como hizo Álvaro Vargas Llosa? ¿Ves? Es que Sí, sí, sí. no podemos estar moviendo los postes del arco dependiendo de qué Mm. se trata. Las reglas existen. O sea, Ah, ojo, esto sí. líbrame Dios de decir que yo voy a defender a Keiko Fujimori o votar por Keiko Fujimori. Pero el trabajo periodístico es uno en todos los casos. Otra cosa es que estemos durante una dictadura, cosa que ocurrió en los años 90. Pero en el año, Y que el fujimorismo entraña siempre, bueno, pues siempre, dile tú siempre eso a trae ese Álvaro y Mario peligro. dile tú a eso a Álvaro y Mario Vargas Llosa. No, no, no. O sea, la posición de Álvaro y Mario, yo en eso no la comparto, ¿no? ¿Eh? O sea, yo antes de votar por Claro. Keiko para que no pase Pero, Castillo, pero más allá, posiblemente no voté ni por Keiko ni por Castillo. O sea, los yo dos me tampoco. parecían impresentables. O Yo a sea, lo que iba en ese caso, y yo critiqué esto públicamente en no una, sino varias columnas, yo a lo que iba es, no se podía porque uno consideraba que un peligro era mayor que el otro, sí. y esa era una decisión y una elección, digamos que perfectamente defendible. O sea, era perfectamente argumentable que Pedro Castillo era un peligro mayor, así como era perfectamente argumentable que Keiko Fujimori era un peligro mayor. Lo que no se podía hacer en esa discusión, y es lo que yo criticaba y sigo criticando, es para defender mi posición o mi decisión, opacar el otro peligro y ningunearlo, que es lo que hizo Álvaro Vargas Llosa y lo que hizo Mario Vargas Llosa. Eso es lo que yo creo que es indefendible, más aún cuando estás hablando de las dos principales cabezas del antihumorismo durante los últimos 30 años en nuestro país. Pero, de nuevo, no se trata de los casos particulares. A lo que voy es, por eso mencionaba lo de Gustavo y tal, a lo que voy es, todos estos conflictos de interés y todos estos momentos en que los periodistas, bueno, por un lado, el señor Jara, que ya creo que hemos No, además, despachado ese además un, tema. digamos, quiero redondear algo Ujú, adicional, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de opiniones y posiciones políticas que tú puedes defender en lo escrito, en una entrevista, en un acto público, ¿no? sí. Cuando hay corrupción de por medio, estamos hablando de Es otra otra cosa, cosa. es otra O cosa, sea, es otra son dos cosa. cosas totalmente Son dos diferentes. cosas Aquí no es un distintas. tema de incongruencias. Y No, una cosa es ética periodística y otra cosa es cuando entrañas en lo legal, ¿no? Ya estás exacto, tocando temas distintos, exacto, sí, por exacto. supuesto, por supuesto. Pero, y ahí es a donde voy desde el inicio de esta conversación, le hacen igual de daño al periodismo. La gente no nos cree, no Mm, confía en nosotros. Y no confía en nosotros, ¿por qué? Porque les hemos demostrado no una, sino mil y repetidas veces que no puedes confiar en nosotros. O sea, cualquier persona que haya estado viva desde el año 2016 en adelante ha visto infinidad de episodios altamente bochornosos de la prensa peruana, en televisión, en radio, mm. en papel, etcétera, etcétera. Y cada vez ¿Por qué peor, no? y Y cada cada vez vez, peor. ¿por qué nos creerían? ¿Por qué nos creerían si tenemos, bueno, por un lado, si quieres entrar al mundo de Willax y tal, ¿no? Eso por un lado, que pues quizás son un poco más avesados, si queremos, ¿no? En su tomas de posición y su manera Poquito de, más que eso, pues, ¿no? sí, sí, bastante más. Estoy intentando ser sutil. Yo lo No, sé, yo lo no, sé. para mí es una posilga periodística y lo he dicho, lo he dejado por escrito, ¿no? El problema está en que los que no se consideran o no quieren ser una posilga periodística se comportan de la misma manera. ¿Qué hace si no Televisión durante la segunda vuelta electoral? ¿Qué hace Perú 21? ¿Qué hace el comercio? ¿Qué hace la República en algunos momentos? O Ujú. sea,
Todos nuestros medios de comunicación le están diciendo una y otra vez a sus audiencias, nos importa una mierda, perdón mi No, no, francés, sí, sí, sí. Acá se habla harto no, francés. nos importa una mierda, ¿ok? Estos son nuestros intereses y nos importa una mierda lo que ustedes piensen y nos importa una mierda traicionar la confianza que ustedes han depositado. Esa confianza que estaba aquí en algún momento de nuestras respectivas carreras periodísticas, pero es un poco mayor que yo, probablemente Bastante, estaba más bastante. aquí cuando tú empezaste a ejercer este oficio. Bueno, hoy está llegando ya debe estar pues en el Sí, sí, subsuelo, sí, en ya el 6 metros subsuelo. bajo tierra, ¿no? Sí, 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 O casi. sea, pero ¿y qué le podemos decir? O sea, si después de la campaña que hemos visto, ¿no? Una campaña bochornosa, en donde medios apuntalaban una teoría del fraude sin que hubiera una sola prueba. Una, no había una, ¿No? en donde el señor Daniel Córdoba se paseaba por los platós de televisión contando milongas, en donde sacaron a este pobre marino, que hasta ahora nadie sabe El el, cri- criptoanalista. el criptoanalista, que el director de ese programa me dijo a mí, el director de canal de televisión me Ah, dijo a mí, ya, esa, tú esa, lo has esa, esa leído, nota tuya en el Washington Post, increíble, fue espectacular. Fue espectacular. el director me dijo, bueno, sí, me lo recomendó el jefe de campaña y Que era qué este tipo, Rafa, ¿no? Rafa, Carlos Rafa, ¿qué tipo de betting le hicieron? No, es que Mávila llegó tarde, no pudimos verificar. Ah, ok. O sea, los propios conductores son los encargados de verificar en producción lo que se va a decir en el programa. No, no, No no, sé en ese programa fue una vergüenza. Una Y vergüenza. luego, y este hombre, y luego cuando le pregunto, pero no te das cuenta de lo que hiciste, no, pues es un show, fue divertido. De vez en cuando hay que hacer un show. Ah, bueno, está muy bien. Pues es porque por eso nos gusta tanto Succession, ¿no? Porque a nuestra manera, pasado por Al fondo hay sitio, pues hemos visto Succession en tiempo real en el Perú, ¿no? Sí. Cosa que se agudiza siempre en campañas electorales. Siempre, siempre pasa lo mismo. Es que nunca aprendemos, pues. Mm. Siempre pasa lo mismo. Desde la vuelta a la Donde democracia, las portadas de periódicos se convierten en paquines o en panfletos o en afiches, o totalmente. sea, afiches propagandísticos a favor o en Bueno, contra de un tú, candidato. tú recordarás esta portada, era respecto, ay, ya se me pasa que, claro, 2 años en el Perú son como 25 en cualquier otro país. Así es. Tú recordarás esta portada, dos portadas famosas del Comercio y la República respecto a un anuncio de Castillo, cuando se dudaba sobre algo referido a impuestos, me parece, o privatización, No. y cada diario sacó su interpretación. O sea, eran diametralmente opuestas, las Ujú. dos portadas. Y claro, si uno analizaba con cierto rigor lo que había dicho Castigo, en realidad no había dicho ninguna de las dos cosas, sino que cada diario estaba jugando su partido, pues, No, ¿no? no me acuerdo de esa, pero te creo, te creo. No, no, y hace poco, cuando Amnistía Internacional va a presentar un Claro, informe en el LUM, cancelan, o sea, cierran el LUM, y el informe de Amnistía igual se presenta, y es un informe de los primeros y más contundentes sobre las protestas y las matanzas. El comercio, o sea, esa noticia no existió para el comercio. ya. O No, sea, no no, estaba, pero pero ni en bueno, la primera página ni en las páginas interiores. O sea, es una cosa alucinante. Simplemente no bueno, existió. no sé si viste el último sondeo, el último estudio de opinión de IEP que se publicó este fin de Sí, sí, semana, el me domingo, parece. en La República. 67% de la ciudadanía peruana piensa que la cobertura de las protestas fue bias, ¿no? Que no fue objetiva, no fue honesta. Poco me parece, pero además había algo bien interesante. Si tú te ibas al desagregado, en donde era mayor ese sentimiento, era en el sector AB Sí. y era principalmente en el centro del país, pero después en Lima y en las zonas no rurales. Entonces, claro, esta otra historia que el gobierno mismo ha querido contar, ¿no? De que en Lima están contentos y no pasa nada y que esto es una cosa
de provincias, de Puno, que no es el Perú, Uno, exacto. Dina Boluarte Dixit, no es verdad. No es verdad. Recordemos que Dina Boluarte es hoy aún más impopular de lo que ya era Castillo, que era un presidente inmensamente impopular, Mm. ¿no? Sí, tiene apenas No sé si has, 15%, apenas 15% la respalda y ya lo del Congreso es increíble, ¿no? y no sé si has 6%. visto, no sé si has visto hoy, parece, han hecho renunciar, ha presentado su carta de renuncia el presidente de IRTP, del No sabía. organismo del Estado que, sí, y si uno lee la carta, pues no parece que haya sido una renuncia Pacífica. motivada por asuntos personales, como se suele decir, ¿no? O sea, sí, estamos en un momento bien complicado desde, bueno, desde los lados, desde el lado de los liderazgos políticos, pero y en lo que nos compete a nosotros en este momento, también desde la prensa. Tenemos una prensa que yo lo siento, pero es que le demuestra una y otra vez a la ciudadanía que está en lo cierto en cuanto a su desconfianza Mm. y odio. Es que hay odio a la prensa. Y eso es algo que yo no había visto nunca. Yo creo que tú tampoco habrás visto No, cuando no, no. eras en Bueno, tus años de en la época periodista. del Fujimorismo, Fuera del sí Fujimori, era estamos crítico. hablando de los años de Ah, ok, democracia, ¿no? ok. Porque Claro. ahí sí yo he sentido en la calle Sí, sí, no, no, por o sea, supuesto. No, estamos me han hablando de dicho los años de democracia. zampacanuta. Ya. Yo era un estudiante Sí, claro. Tú estás en el colegio. de secundaria y luego universitario en los años del Fujimorismo. Yo hablo con mucha cautela de esos años porque mi conocimiento viene de los libros No, el y mío, de- te digo, es empírico. O sea, exacto, a mí me han insultado, me han agredido físicamente, claro. o sea, digamos, esos tiempos jodidos, los No, he no, sin vivido y duda. además, claro, no te decían caviar, era la época en la que te decían cívico, cívico, era Recuerdo eso. el Bueno, te insulto. hace reír. Ahora que dices lo de caviar, te hace reír. El otro día no, ya hace unos meses. Esto se lo contaba a muy poca gente, pero bueno, ya que estamos. Dale, dale, Estaba caminando por San Isidro, cerca de Azo, eh, la capital del Perú. la capital del Perú, el- y cruzo la calle, ¿no? Y un tipo, un señor de mi edad, un poco mayor que yo, se me queda mirando, ¿no? Se me queda mirando y pues yo le sostengo la mirada, ¿no? Pero, pensé, será alguien que no reconozco. Me pasa esto habitualmente, no sé si te A mí pasará a también, ti. a mí más que a ti, créeme. Sí, pero yo he vivido muchos años fuera del Perú en distintos momentos, entonces a veces Es me verdad. pasa, ¿no? No reconozco a alguien y sí, Mm. claro, se me queda mirando y no digo, se me queda mirando, bueno, no me dice nada y bueno, pasa, ¿no? Seguimos, nos cruzamos y pasan, yo qué sé, 2, 3 segundos y se voltea y me grita, ¡caviar de mierda! Y yo volteé, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? O sea, tampoco es que yo sea un periodista famoso en el Perú, ¿no? Me leerán unos cuantos, pero bueno, ese, fui insultado caminando por Y en la Plaza, capital del Perú, en que la no es poca capital del cosa, Perú. Diego, ¿ah? No es Pero poca. sí es que sí hay, mira, y más allá del chiste y la broma, ¿no? Sí hay un sentimiento yo creo que de frustración y sobre todo de traición, ¿no? Que por supuesto no es específico de la prensa, creo que esto tiene que ver con todas las instituciones de nuestro país. Basta ver los informes, yo he citado muchos en distintas columnas y artículos. No hay una institución que se salve en el Perú, ni siquiera la iglesia, ni siquiera el No, ejército, ninguna, ninguna. ninguna. La única, recuerdo de una columna que la última vez que se hizo un estudio de confianza, que fue justo antes de la pandemia, la única institución que tenía aprobado en confianza en el Perú, ¿sabes cuál era? Los bomberos, el BCR, ¿no? La RENIEC. Ah, sí. La, La el- la RENIEC. única, la única institución en la que confiamos los peruanos es en aquella que nos dice cómo nos llamamos y quiénes somos. Y que ahorita va a ser tomada también por el Congreso. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una última Dale. pausa y volvemos con esta conversación con Diego Salazar. Pausa y volvemos. Raje del Oficio es un canal de entrevistas con mucha opinión en el que ningún tema nos es ajeno, nada está vetado.
Rajes del Oficio es un espacio comprometido con la libertad y la democracia, donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Rajes del Oficio es un programa donde escucharás lo que otros medios de comunicación tradicionales no hablan, donde se mira lo que otros no miran. Para que nos ayudes a mantener vivo el programa, hemos habilitado Patreon. Unirte es muy sencillo. Debajo del video vas a encontrar un enlace que dice patreon.com/Pedro Salinas. Entras, revisas los niveles, los beneficios, escoges uno y le das clic a Únete aquí. Así de fácil nos puedes apoyar. Continuamos con esta última parte de Rajes del Oficio, conversando con Diego Salazar, periodista especializado en temas sobre periodismo, deontología, con el que han visto tenemos algunas discrepancias, pero digamos podemos conversar. De eso se trata. No, la tolerancia hay que mantenerla siempre. O sea, este extremo al que hemos llegado de que lo que tú decías, ¿no? O sea, o estás conmigo, o estás contra mí, o estás en este bando, o estás en el otro, eres de esta facción, o eres caviar, o eres DBA. Oye, ¿sabes qué? Y es que yo creo que ni siquiera es tolerancia, es sencillamente curiosidad intelectual. A mí me importa saber qué piensa la gente que no piensa como yo. A O mí sea, también. qué A mí aburrido también. sería lo contrario, ¿no? Imagínate que tú y yo tengamos una conversación en la que estamos de acuerdo No, en en todo, al no, pie. pues claro, Pues eso ya no, qué aburrido, ¿no? exactamente aburre. Claro. No, Y obviamente eso hace imposible una sociedad democrática, ¿no? O sea, que así es. buscar que todo el mundo esté de acuerdo conmigo en todo. No, pues es más, tú lo que tienes que fomentar es la diversidad de opiniones, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, si pasa algo, preguntarte por qué, dónde está la verdad. Uy, ¿nos congelamos? Yo estoy aquí. Ah, ya, yo también. Me congelé yo. Ya, yo quería tocar contigo una columna tuya que Ujú. fue de la que salió en el Washington Post en español, donde hablabas, que es un tema también sumamente actual, sobre el Poder Judicial, nuevo Claro. editor jefe de la prensa peruana, a Ujú. propósito del caso de Christopher Acosta, que fue Sí. procesado por una querella de Ujú, ujú. difamación que le presentó César Acuña, ¿no? Que después se desistió. Sí, fue condenado en primera instancia, tanto él Condenado en primera instancia. como Jerónimo Pimentel, editor Jerónimo de Penguin Pimentel. Random House. El editor también fue condenado, sí. No, por supuesto que fue condenado. Se desistió luego de los dos, ¿no? Ujú. Algo que nos había ocurrido, dicho sea de paso, a Paolo Ugaz y a mí, Sí, a Pao no la llegaron a condenar, a mí sí, en Piura. O sea, una cosa que yo decía, lo esto recuerdo. es kafkiano. Le decía a mi Ujú. abogado, oye, pero que me enmarroquen aquí, o sea, me tengo que meter la mano al bolsillo, viajar, Claro. viáticos, hoteles, o sea, una y otra vez, lo que dure el proceso, o sea, Que te enmarroquen en tu set, claro, como Laura no, Bozzo. una vez ya. Y claro, Carlos Rivera, mi abogado, me dice, "Puta, Pedro, o sea, no hay forma, es tan absurdo este proceso, es tan absurdo que no hay manera de que te condenen. Y me condenaron. Cosa que ocurrió también con Christopher Acosta. Sí. Y algo más alucinante. O sea, yo no puedo dejar de mencionar siempre a mi amiga y colega Paolo Ugaz, a la que la demandan calumniosamente una y otra Ujú. vez por las mismas razones, que son unos chats fabricados en Mercado, formato sí, sí, Word sí. por Que publicó una Expreso. nota Ujú. sin firma publicada en Expreso, y que ya sabemos que fue escrita por Uri Ben Shmuel, que luego desde La Abeja, el portal que dirige Luciano Reboreo, o desde La Razón, citaba Expreso como fuente, Claro. escandalizándose, ¿no? O sea, citándose a sí mismo, si no se entendió, no. Y tú dices, oye, ¿qué está pasando en este país? Porque ya el ataque a cierta prensa se ha convertido en esta Ujú, ujú. maquinaria sofisticada
donde desde determinada prensa, determinado sector de la prensa, que son Willax, Expreso, La Abeja, te crean historias mediáticas, Willax, ¿no? Ya lo dije, y luego son judicializadas. Alguien presenta una demanda basado, usando como reporte fiel o como fuente de la denuncia estos medios, y terminas en procesos que duran 3, 4, 5 o más años. Ujú. Sí, es una manera de acallar voces incómodas para determinados intereses, ¿no? Sí, claro, Eh, en que los algunos hay. procesos, en el caso de ustedes, pues todo lo relacionado con el sodalicio y este sector ultraconservador. Y en el caso de Christopher Acosta, uno de los hombres más poderosos del país, ¿no? César Acuña, dueño de un partido político, dueño de múltiples universidades, cuya fortuna me parece que no podemos calcular, ¿no? Nadie sabe realmente cuánto dinero Nadie, tiene Acuña, pero nadie. pues todos presumimos que no es poco, ¿no? Mm, Eh, y además ahora tenemos a un Congreso, bueno, no uno, pero otro Congreso cómplice que está intentando elevar la, las la penas pena. por difamación y calumnia, ¿no? En Mm. el caso, además específicamente para el caso sería un agravante que elevaría la pena hasta 5 años, me parece, si, corrígeme si me equivoco. Al principio iban a ser 5 años y la han dejado en Eh, 4, pero que igual es cárcel efectiva a Sí, es discrecionalidad en el del caso, juez, ¿no? claro, a discrecionalidad del juez y es particularmente más grave si esto se publica ya sea en un libro, en un medio de prensa e incluso en redes sociales, ¿no? O sea, son leyes que obviamente, como bien ha explicado Roberto Pereira, asesor jurídico de IPIS, uno de los abogados más Sí. conocedores de estos temas El que más te diría, yo creo que sí, el que más sabe de libertad de expresión en nuestro país, pues son leyes que están diseñadas para atacar o detener, ¿no? A periodistas que son incómodos para determinados sectores en nuestro Congreso y en nuestra vida política en general, ¿no? mm, Pero también ahí hay que ver eh, qué responsabilidad tienen los medios. O sea, no, blame the victim está mal visto, ¿no? Pero ¿quién era el abogado en el caso de César Acuña? ¿Te acuerdas? mm, Enrique Gersi. ¿Y cómo se presenta Enrique García en los medios de este país? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo presentan los medios de este país? Como abogado, pues, ¿no? No, como un demócrata, un liberal, un hombre convencido, un tribuno prácticamente. Bueno, pues ese señor es el instrumento que utiliza un político poderosísimo y de cuestionable reputación para acallar voces periodísticas. Bueno, también igual tendríamos que replantearnos los periodistas a quienes les ponemos un micrófono delante y de qué manera, ¿no? O sea, porque que a mí me vengan a contar que el señor Enrique Gersi es un liberal y un defensor de la democracia, pues me da la risa tonta, ¿no? Espero que no me demande, pero pues así es como se le presenta en nuestro país. Y ese es el instrumento que utiliza el señor Acuña para acallar a un periodista y a una editorial. Entonces, bueno, pues igual sí tendríamos que replantearnos algunas cosas también los periodistas. ¿A quién le ponemos un micrófono delante? ¿Y cómo lo presentamos? ¿No? De la misma manera, por citar otro ejemplo de abogado, ¿no? El señor Borea, el gran tribuno, el defensor de Kuczynski en el Congreso. Bueno, otro señor. ¿A quién defendía Borea? ¿El abogado de quién era? Pues del señor Moreno, ¿no? Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo lo he tenido en mi oficina en Perú 21, amenazándonos. Esto ya lo he contado. Entonces, también creo que ahí los periodistas tenemos cierta responsabilidad Mm. de a quién ponemos un micrófono delante y cómo los presentamos, ¿no? Y aquí me puedes decir, tú eres abogado, creo, ¿no? No, no, ¿De no. carrera? No, ¿No? ¿Tú no? No. Bueno, yo sí estudié Derecho. no, yo estudié Bueno, filosofía 3 años, psicología 1 año. todas las No terminé personas ni la tienen filosofía ni la psicología y terminé de periodista. todas las personas tienen derecho a un abogado. Sí, sí, perfecto. Pero bueno, pues si alguien utiliza un abogado, no una, sino varias veces como instrumento
en contra de ciertos valores democráticos, pues a lo mejor ese abogado tan demócrata ni liberal no es, ¿no? Entonces, Claro, pero no es el caso tampoco de una persona. Yo he estado hoy día en una audiencia, ¿no? Yo nunca he querellado por difamación a nadie en mi vida, ¿no? Porque ¿no? yo creo, soy libérrimo en mis creencias, digamos, liberales. Pero, claro, con Paolo Gas y Daniel Llovera hemos soportado 5 años de una campaña que ha ido increciendo y que se ha ido judicializando, y sobre todo la peor parte la han llevado Paolo Gas y también Daniel Llovera, que además ahorita él ya tenía prescrito un tema con una persona vinculada al sodalicio, y esa prescripción se rompió. Le han No, pero reabierto yo el no, caso por un tema de delito continuado, por un ah, reportaje de Al Jazeera que está sí lo colgado en recuerdo, internet, ¿no es sí, cierto? sí. Ah, Y porque Llovera hace 2 años puso el enlace, entonces acá no ha prescrito porque esto ujú, sigue saliendo. O sea, claro. Pero es que ese es el absurdo. ¿Tú has leído la sentencia que condena a Christopher Acosta sí, claro, y claro. para empezar, esa sentencia está prácticamente cogida pedazo a pedazo de la argumentación del estudio Gersi, solo para Bueno, empezar. como me pasó a mí en la sentencia de José Antonio Euren, el arzobispo de Ujú, Piura y Tumbes, contra sí, mí. Oye, no recogía, pero mira, ni un parrafito de mi alegato. Además, el día que yo presenté mi alegato, tú dices, oye, la jueza se va a tomar, pues, mínimo 24 horas, 48 horas para pensar, ¿no? No, di mi alegato, dijo, receso. Y yo le dije a Carlos Rivera, ¿cómo que receso? No sé, esto no es, o sea, esto no debería estar pasando. Receso, regresó y me condenó. O sea, le ¿no? importó un carajo. Además me había tirado yo chancón como 3, 4 horas, digamos, en pensar un alegato bien bacán, pues, ¿no? O sea, Claro. bien claro. Y se lo pasó por el forro. Se lo pasó por el forro. Es que es una moneda al aire en estos casos muchas veces. O sea, los jueces en realidad, o sea, uno leía la sentencia de ese juez en primera instancia y tenía clarísimo que el juez no sabía de lo que estaba hablando. O sea, al punto de que hay una serie de incongruencias y contradicciones absurdas. Como que, por ejemplo, el juez señala, ¿no? Que el delito de difamación no se puede cometer por omisión, ¿no? Es un delito que no se puede cometer por omisión. Bueno, condena al editor por haber omitido la verificación del libro. Eso lo de Jerónimo Pimentel fue, mira, ya lo de Increíble. Christopher Acosta, No, no, además que ya era él no emite descabellado. ningún juicio, ni opinión, ni parecer, ni En el mismo crítica. libro, en el mismo libro, Christopher, cuando una de los fragmentos que el juez asume como que es difamatorio es cuando se insinúa, ¿no? Que por distintos testimonios que Acuña tenía algún tipo de relación con Montesinos y había esto por distintos testimonios. Ujú. Pero en el mismo libro, además, Acosta, el periodista, señala los múltiples cuestionamientos que había hacia esa teoría, al punto de que Montesinos nunca mencionó a Acuña, al punto de que otras voces negaron que esto. Hay otro momento en el que Christopher recuerda una frase que le dice a Acuña durante una entrevista en las oficinas, en su oficina del Sí, sí, partido. sí, sí, sí. Y el juez dice que eso viene de una entrevista, pero que no hay en ningún momento, ni siquiera como nota a pie de página, una atribución ni un señalamiento de que eso forme parte de una entrevista. Bueno, el fragmento empieza con Christopher diciendo, ¿cómo me dijo el señor Acuña en una conversación en las oficinas de Nananá que eran así y así en tal año? ¿No? Entonces, el juez, no, bueno, pero es que esta es la justicia lastimosamente también en nuestro país, ¿no? Y fue lo que le dije yo a la jueza ahora, ¿no? Dije, a Ujú. ver, mi primera intención es, quiero dejar constancia que yo al sistema judicial peruano le tengo poca fe, ¿no? O sea, Por no decir pavor. no, poca fe, o sea, no, de verdad que no creo nada de la justicia peruana porque, digamos, o sea, en los últimos 12 años, yo lo único que he visto ha sido
ensañamiento y admisión de demandas calumniosas contra nosotros con una celeridad. Y cuando nosotros tratamos de reaccionar, entonces ahí la justicia contra nosotros en flash, cuando la queremos usar nosotros para defendernos, entonces se convierte en una tortuga coja. Y tú dices, oye, ¿qué país de mierda es este donde no hay seguridad jurídica? Y por quítame estas pajas, a mí me allanaron la casa. Sí, 30 lo recuerdo, policías, Diego, lo recuerdo. no sé cuántos fiscales, 6 unidades, un operativo que ha costado cientos de miles de soles, ¿no? Sábado a las 4 de la mañana, que ya me decían esto es inusual, los policías se quejaban porque nunca los levantan sábado a esa hora. Ni que fuera San Marcos esto. Todavía no iba a pasar lo de San Marcos. Para Ya, está llevarse jodido. esta computadora, que está anclada a una pared y no tenían la cizalla, la cosa esta para... Claro. Tenían que romper el muro, literalmente, ¿no? Y ahí sí me puse duro con el fiscal y o sea, si rompe el muro, yo voy a encargar de tomar fotos de los destrozos y darles la vuelta al mundo, porque esto es un atropello que no tiene, o sea, yo no conozco, salvo pues el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Ni siquiera la captura de Abimael Guzmán, creo, tuvo tanta gente como tuve yo acá, porque no sabe, además todo está filmado. Fue impresionante, impresionante. Bueno, yo no sé si tú has visto esta otra modalidad ¿Cuál? de campañas contra periodistas críticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto acá, Ujú, historia de una difamación, firmado por Miguel Ramírez, con la colaboración de José Rosales. Miguel Ramírez, que alguna vez tuvo un prestigio, ¿no? Como ujú. investigador en el diario El Comercio. Él fue uno de los que destapó el caso de Sí, Lunarejo lo recuerdo. y se ha tirado más de 2 años en este libro que lo que busca es desacreditar la trayectoria periodística de Daniel Llovera y su reportaje en Al Jazeera. Por supuesto, no solamente es él. Hay un capítulo que se llama Una mirada distinta. Ujú. Es un informe muy parecido al de Ramírez, sacándole la mierda a Llovera y a su reportaje, firmado por el señor Beto Jara, ¿no? Dando cátedra de periodismo nuevamente, como comentábamos al inicio, casi al inicio de esta entrevista, ¿no? Es más, o sea, Llovera no es el único que tiene el libro. Acá está el mío, ¿no? Y el caso Pedro Salinas, de denunciante de abusos a mancillador de honra, con una foto donde pongo ahí un grafite en una pared, Panchito, eres un cabrón. Claro, antes de que yo cambiara mi percepción sobre el actual Papa Francisco, ¿no? Esto fue antes del viaje a Ujú, Chile. El Papa todavía era un encubridor o alguien que no ujú. le da importancia al tema de los abusos sexuales, como ahora se preocupa un poco más. Y, por cierto, Edgardo Palomino Martínez, uno de los demandadores calumniosos contra Pablo Ugaz y contra mí, ha prometido un libro sobre las chalinas verdes, donde ya ha hecho adelantos en la razón contra Pablo Ugaz, con los argumentos más lisérgicos que Pero te puedas imaginar. Y oye, esto es nuevo en el Perú. sí, es raro, ¿no? Porque Además, para su empezar, yo alicio, qué sé, para empezar como que manifiesta una enternecedora, ¿no? Un enternecedor optimismo en el género humano, ¿no? No, es como que, o sea, no sé si conoces este adagio, ¿no? De si quieres esconder algo, escríbelo en un libro, ¿no? ¿Quién va a leer eso? O sea, ¿quién? bueno, yo, 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 ¿Para qué? yo. Bueno, por eso tú, pero probablemente seas la única persona que ha comprado el libro, ¿no? Llovera Eh, también, y, Llovera también. bueno, Llovera creo que no lo quiso, Llovera no lo quiso comprar, dos quiso que se lo ejemplares prestara, creo. del tiraje de qué, de 500, de 1000. El ¿Quién de, va a leer eso? el de Ramírez tiene 500 ejemplares Listo. y el de Percy García Cabero, que es el abogado de José Antonio Buren, además que es una cosa más rara, ¿no? Que un abogado penalista vaya más allá
del encargo y se mande con un libro. Bueno, en Estados Unidos no es tan raro, ¿eh? Los 1000 ejemplares. los penalistas de casos famosos en Estados Unidos luego suelen Ah, escribir libros bueno, sobre ok, ok, casos, sí. ok. Sí. Pero esto es raro, sí, esto es, pero por eso te digo, es más allá de que evidentemente es sospechoso y raro, pero sí, es enternecedor esa confianza en el género humano, que la gente va a salir en hordas a descubrir la verdad, entre comillas, del caso Pedro Salinas o del caso Llovera a través de esos libros publicados por Editorial Piedrita en el Agua, ¿no? Eh, Tal cual, tal cual. Bueno, digo, ante este panorama un poquito o bastante patético y ujú. ensomecedor de la prensa peruana en general, ¿tú ves alguna salida? ¿No? O sea, ¿ves que esto sea reversible? ¿Hay esperanza? Bueno, mira, es difícil porque por muy cáustico que yo sea, a nadie le gusta ser la Cassandra, ¿no? A nadie le gusta ser quien anuncia el apocalipsis o las Profecías, catástrofes. sí. Eh, pero ya son unos cuantos años que empezó un poco con ese libro que has recomendado antes, mi primer libro, y cuya escritura tardó un par de años. Ya son unos cuantos años en el que eh, una buena parte de mi trabajo como periodista pasa por el análisis y crítica de medios y intentar comprender ¿no? No solo el oficio, pues, como o más bien, no solo el producto final, sino también las estructuras detrás, el negocio, la industria. Y no, yo te soy sincero. Puede que esto cambie, digo, mi posición, pero yo diría que no tenemos una salida en el futuro inmediato. Pero lo voy a explicar, ¿no? No voy a ser tan, no voy a ser tan cabrón de decir, no, no hay salida y ya está, e irme, ¿no? Y no hay salida porque bueno, más allá de esta crisis, pues, que hemos venido discutiendo, centrada más en la cuestión del contenido y en los intereses y en algunos periodistas, y no solo algunos periodistas, sino gente que toma decisiones en los medios, porque al final pensemos que, pues, lastimosamente, la gran mayoría de periodistas son trabajadores precarios, ¿no? Es gente que no se puede permitir perder su trabajo, Es es verdad. gente que tiene que llevar, pues, un sueldo a su casa, ¿no? Y muchas veces, lastimosamente, pues, poder cumplir su trabajo pasa por acceder Bajar la cabeza. a bajar la cabeza, ¿no? No todo el mundo puede eh, ser un héroe, ¿no? Y a todo el mundo no se le debe pedir ser un héroe, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el principal problema, más allá pues, de todo esto que venimos hablando y de esta crisis de confianza y de este tipo de periodismo, pues, de esbirros y de francotiradores a sueldo en algunos casos incluso, el problema es muchísimo más grande que eso y es mucho más profundo y tiene que ver con que no hay un modelo de negocio que garantice la supervivencia de ningún medio. Mm, Esto no es solo en el Perú, pero en el Perú toma tintes particularmente dramáticos por múltiples razones, por, bueno, el ecosistema de medios que tenemos, por el tamaño de nuestro mercado. mm, No olvidemos que somos un mercado bastante pequeño al sí. final del día, por múltiples decisiones erradas en los últimos años, eh, por el estilo de consumo de información y de contenidos en nuestro país, que es un caso muy similar al de otros países en Latinoamérica. ¿Ah? No, no, en este caso, los peruanos tendemos a pensar que somos excepciones en muchas cosas, ¿no? Y que somos peores que los otros en muchas cosas. Y en el fondo no es tan cierto. Cuando uno abre un poco el scope, ¿no? Y mira el resto del país, en el fondo nos parecemos muchos a nuestros vecinos y vivimos tragedias y alegrías similares. Y no, yo creo que no. La actual crisis de la prensa en el Perú, que bueno, tiene múltiples aristas, no tiene una solución
A corto plazo. a la vista, yo no la veo, porque a todo esto que se suma eso, no hay un modelo de negocio viable. O sea, no hay manera en este momento, y yo no se me ocurre cómo podría cambiar eso en los próximos años, que vaya a haber un modelo de negocio viable. Se han tomado decisiones muy erradas durante mucho tiempo. Cuando yo estaba en el Grupo del Comercio, yo fui editor multiplataforma De Perú de 21. el diario Perú 21, cuando el director era Juan José Garrido. Eh, Fueron unos años estupendos. Aprendí muchísimo, trabajamos súper bien con Juan José. Creo que bueno, la gente olvida y eso es normal, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos en esos años. Mm. Pero yo recuerdo que en ese momento se había concretado. Fue una buena época de Perú 21. Además. Yo creo que sí. No, Habrá no, quien diga que también, no, yo también, ¿ah? No, no por batería, pero porque yo sí me acuerdo que era un periódico más o menos sólido, ¿no? sí, y yo Y creo que riguroso. hicimos cosas importantes e interesantes en un ecosistema difícil porque era justo el momento en que todo esto estaba cambiando de manera más acelerada, ¿no? Pero Pero esa época el periodismo era otro, ¿ah? O sea, no es lo que sí, tenemos ahora. pero ahí empezó esto, porque fueron recuerda que toda esta crisis profunda, ahí hay dos factores claves, ¿no? A Por un ver. lado, en el año 2016, empieza en el 2015, pero en el año 2016, con la elección de Donald Trump y esa campaña electoral, Ujú. fue como el abrir los ojos de todos nosotros, no solo de los periodistas, frente a ese Valhalla que pensábamos que eran las redes sociales y que pensábamos que era Internet, ¿no? Hasta ese momento todavía teníamos esta mirada tecno-optimista. Y la misma prensa norteamericana que siempre se ha vendido pues como así, Por supuesto, wow, ¿no? Y Fox no, News era pues ellos un estaban, Willax con plata, ¿no? sí, pero había mucho dinero también, Por eso. porque piensa que los medios digitales en ese momento, BuzzFeed, Vice, eh, Vox, estos medios digitales que fueron muy importantes en esos momentos en Estados Unidos, pues eran ejemplos para el resto del mundo y había mucho dinero invertido ahí porque, de nuevo, había esta promesa de una audiencia infinita, Mm. ¿no? Había esta promesa de que a través de las redes sociales íbamos a conseguir una audiencia infinita y a esa audiencia infinita le iba a seguir una ingente cantidad de dinero publicitario. Fue rápidamente en esos años que nos dimos cuenta que esa ecuación estaba equivocada, que esa audiencia enorme no se traducía en dinero, no se traducía en negocio, porque quienes se quedaban con el dinero del negocio eran Google y Facebook, Mm. ¿no? Entonces, eso por un lado el negocio, ahí es que se resquebraja todo, ¿no? Y por el otro lado, ahí también nos dimos, tú recuerda que Facebook, hasta esa elección, Facebook, y no solo Facebook, sino las redes sociales y Internet, el candidato de las redes sociales y de Internet había sido Obama. Ujú. O sea, Claro. Internet era un espacio que se veía como progresista, de cambio, y había esta cosa además adanista que tenemos a veces, muchas veces, quienes comulgamos con ciertas ideas progresistas, que el cambio es imparable, ¿no? Y que una vez se produce ya no hay vuelta atrás. Mm. Y esta idea muy norteamericana, ¿no? De que la línea de tiempo es una flecha y cada conquista social y cada conquista progresista no tiene vuelta atrás. Ahí es que eso se empieza a resquebrajar, No, ¿no? y Entonces, eso no solamente en Estados Unidos, es en todo el mundo, global, en todo el a nivel mundo, en todo el global. mundo. Y- Eso es a nivel global. No, es que todo esto que estoy comentando es a nivel global. Lo que ocurre es que luego en cada país tiene sus particularidades, ¿no? O sí. sea, Estados Unidos pues tiene, o sea, la crisis de la prensa en el Perú, además de una crisis de negocios, es una crisis de instituciones. Esa crisis de instituciones, en cierto sentido, también ocurre en Estados Unidos y en Europa. Ocurre que, pues, si tus instituciones son un edificio más o menos sólido y hay una crisis, bueno, pues vas a sufrir, pero el edificio
va a aguantar un tiempo más Mm, y quizás puedes tentar que pase la crisis y retocarlo y tal, pero si tus instituciones pues, son una ruina, como es el caso peruano, pues una crisis lo que hace es convertirte en polvo, ¿no? Y eso mm, es lo que estamos viviendo nosotros en el Perú. Y eso que es cierto para las instituciones gubernamentales, ¿no? En donde estamos viendo una decadencia tremenda, también es cierto para una institución tan vital como para la democracia y para el debate público como la prensa. Entonces, nuestra prensa hoy en día está atravesando una crisis que es equiparable a la de las otras instituciones. Lo que pasa es que, claro, comparado con otros países, sobre todo en el primer mundo, pues veníamos de más abajo también, ¿no? sí. Bueno, yo toco madera para que tu predicción, en el caso de este programa, no se cumpla. Yo espero que en algún momento este programa se autosostenga, por lo menos. Ojalá, Apl ojalá. aplaudo tu optimismo y me encantaría compartirlo. Y me encantaría compartirlo. Mi querido Diego, como siempre, un placer conversar contigo. Nada, me encanta esa cosa frontal tuya y sarcástica. Aunque no concordemos en algunas cosas, pero igual siempre es Parte bacán de, esta confrontación contigo. Te mando un gran abrazo desde Mala igualmente. al distrito, al DF, y nada, esperemos que más adelante, yo calculo que vamos a tener más temas de conversación, Seguro. como No van las creo que, cosas de no todas cre- maneras. Un no creo abrazo que nos dejen dar grande, temas. Diego, y hasta una siguiente oportunidad. Y con ustedes, Cuídate, Pedro. Un abrazo. Gracias. gracias, Diego. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!